Ahí va. Así me pilló de sopetón. ¿Qué tal? Buenas noches, chicos. Buenas noches, bienvenidos a todos. Buenas noches, un lunes más a la tercera fase. Aquí estamos otro lunes, dando aquí la chapa, el coñazo, y a ver de qué nos vienen a hablar estos chicos hoy. Estos chicos de qué nos van a venir a hablar hoy. Hoy tenemos un tema que creo que nos va a interesar a todos, ¿vale? Creo que nos va a interesar absolutamente a todos. Y me gustaría que el chat y la gente que nos seguís, que ya sois 13, que la verdad es que es una pasada, cada día estoy más contento de esta comunidad que estamos creando. Me gustaría que todas las curiosidades que tuvieseis las preguntaseis, ¿vale? Vamos a interactuar un poquito entre todos. Bueno, pues estamos al lunes 20 de mayo. Lunes 20 de mayo. Nos queda poquito ya para el final de la primera temporada de la tercera fase. Algunos os alegraréis, otros no. Pero bueno, ya os voy anunciando que en breve nos tomaremos un descansito, pero simplemente para coger fuerzas y volver más potentes. Bien, el tema de esta noche. Vamos a ponernos en contexto, ¿vale? En contexto, vamos a hablar de la civilización romana. Y
una parte de esto, ¿vale? La civilización romana fue un caso único, un caso excepcional en la historia de la humanidad. Esta civilización estaba, como ya sabéis, estaba completamente basada en la esclavitud. Estaba completamente basada en la esclavitud. No hubo ninguna otra civilización con una cantidad de esclavos igual a la que tuvo a la que tuvo a la que tuvo Roma. Eh, Daros cuenta que los romanos estaban en guerra continuamente, conquistando territorios y no hacían prisioneros, sino que hacían esclavos, ¿vale? Eh, entonces, pues lógicamente, con todas las tierras que conquistaban, tenían una cantidad ingente de esclavos, ¿vale? Les utilizaban para todo, labrar la tierra, para construir casas, para trabajar en las minas. eh, Había esclavos que solamente eran niñeros y que acompañaban a los niños al colegio. Y es más, había esclavos que la única función que tenían era recordarle al amo lo que tenía que hacer ese día. O sea, una secretaria de él, pero sin pagar. Un secretario. O sea, estamos hablando de que era una civilización que se basaba básicamente en eso. O sea, el pilar fundamental que sostenía a la civilización eran los esclavos. Y había un tipo de esclavos el cual vamos a centrarnos un poquito hoy, ¿vale? Hay una frase eh, que dice que al pueblo se le mantiene con pan y circo. Y esto viene lógicamente de esta época. Y para ello, pues también tenías unos esclavos, ¿vale? Y yo creo que son un poquito los más famosos y los que conocemos a día de hoy, que eran los gladiadores. Y para eso, pues bueno, pues tenemos esta noche el elenco de todos los lunes. Tenemos así a este lado mío, como siempre, para hacer esta órbita, este calvario que tenemos arriba, ¿vale? Tenemos al témpano de hielo ruso. Hola, muy buenas noches a todos. Tenemos también aquí a mi otro lado con la gorrita al realizador, estrella, Hola, Guillermo hola, ¿qué tal, Glez. chicos? Y por debajo, pues lógicamente las estrellas del programa, las auténticas stars. Las auténticas stars. Tenemos por un lado con esa cámara que es que se te ve ahí como un auténtico dandy. La verdad es que guapo, guapo, guapo estás, ¿eh? Guapo estás un poco, Edu. Muchas gracias, buenas noches. Sí, estrenando efectivamente cámara. Muy bien, muy bien, muy contento por la adquisición. Gracias, Antón. Es solo por la cámara. Y luego tenemos al otro lado, pues a la otra star que brilla en el universo de la tercera frase. De la tercera frase, ¿eh? La tercera frase, ya tenemos para meme. De la tercera fase, que Buenas es noches, chicos. Félix. Gracias, Félix, buenas Ricardo. noches. Bueno, pues un saludo a toda la gente que tenemos ya por ahí por el chat. Tenemos por ahí a Ali, a Ángela, tenemos a Chusmaker, dice que espero que manejéis bien el tema y lo intentaremos, ¿vale? Venga, vamos a centrarnos. Venga, comenzamos, gladiadores. Gladiadores, ¿de dónde sale esta costumbre o cómo nace? Hola. Ya, nos hemos quedado así un poquito todos. ¿Ha pasado un Sí, ángel? perdón, ¿Ha ahora pasado un sí. ángel? Ahora se te escucha. Vale. Comentaba que de dónde sale esta costumbre, cómo nace él. Sí, te he escuchado, no, estaba haciendo una pausa dramática. Bueno, pues su origen, bueno, es dudoso. Hay evidencias de que esta práctica en los ritos funerarios durante las guerras púnicas, allá por el siglo X antes de Cristo, y bueno, pronto se convirtió en un rasgo esencial de la política y de la vida social del mundo romano. Los esclavos y prisioneros de guerra eran obligados a combatir delante, perdón, de una pira funeraria y esta popularidad conllevó a que se utilizara pues, hasta en los ludis, ¿no? Los ludis eran juegos públicos celebrados en beneficio y para entretenimiento del pueblo romano. Bueno, pues estos se llevaban a cabo como parte de determinadas fiestas religiosas en la antigua Roma. Estos ludis pues, cada vez se volvieron más lujosos y costosos. Era lo que decía Juvenal, que para satisfacer al populacho, los emperadores principalmente ofrecían panem et circenses, perdón, como decías bien al principio, este pan y circo. El origen, bueno, como decía, por un lado ese que vino de los etruscos, por otro lado
que vino pues de los pueblos campaña que se llamaban, lo que sería la zona de Nápoles en la actualidad. Básicamente la razón de este sacrificio humano era divertir, por un lado, el alma del muerto, en cuyo honor se hacía el combate, y también, obviamente, en divertimento del pueblo. Mm. Ah, Sí, correcto, sí. Los primeros combates se realizarían ya, están datados oficialmente del año 264 a.C., con la muerte de Bruto Pera. Sus dos hijos pues compraron 6 esclavos a los que obligaron a combatir a muerte en su honor. Esos combates se realizaron al 9.º día después de la muerte de Bruto, y bueno, eso entró pues como una especie de moda, vamos a decirlo así. Las familias pudientes pues empezaron a hacer ese tipo de festejos, entre comillas, porque se supone que la lucha entre los gladiadores debería ser, bueno, pues en este momento algo privado, pero bueno, interesaba pues invitar a la gente a ver ese tipo de espectáculo, porque con el tiempo pasaría a ser un poquito menos privado y bueno, lo que hacían era llamar la atención para que se hablase pues de la gente pudiente, porque era un espectáculo demasiado caro para... Vale, pues en este momento, llegamos a que este tipo de combates ya eran cada vez se hacían ya de forma más épica y espectacular, ya para alimentar al pueblo y tener ya más entretenido. Hubo dos grandes actos, ¿de acuerdo? Uno de ellos fue el de cónsul Marco Aurelio Répido en el 216 a.C., en el que 44 gladiadores, divididos en 22 parejas, estuvieron luchando hasta el final de su vida, claro. Y después fue otro del funeral de Julio Décimo Craso, en el año 180 a.C., donde 120 gladiadores estuvieron luchando durante 3 días por su 3 vida, días por su entre ellos. libertad Mm. y, y tener, Telita, ¿eh? y tener fascinado al público otorgaba pues a las autoridades políticas hacer y deshacer y llevar a cabo todo, más o menos con lo que se hace hoy en día. Hombre, Entretienen al gladiadores, pueblo gladiadores no y tenemos hoy en no, día. pero bueno, los gladiadores ya somos nosotros, luchando entre nosotros, básicamente, También podría ser, sí, correcto. Bueno, sí, ¿sabes? sí, sí, Claro. sí puede ser, sí, 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 sí. No, bueno, y también tenemos en actualidad lo que serían combates de boxeo y otras artes marciales. Bueno, pero Mm. eso no entretiene al 100% del pueblo. Lo que entretiene la sangre del vecino. Bueno, eso también, eso es cierto. Vale, bueno, pues volviendo un poquito al tema, los combates de los gladiadores cada vez se estaban alejando más de lo que sería su origen como pues una costumbre que se llevaba en los funerales. Cada vez pues se utilizaban más para festejar. Pues con unos juegos en los que lucharon ya dos regimientos de 500 Pero, gladiadores. Sí, perdona, Antón, sobre todo la Galia, no, sí, la Galia sí. no. Sí, la Galia Sobre sí. toda la Galia, no. Bueno, el pueblo de Asterix y Obelix no. Eso es A cierto, eso me sí. iba. Sí, quedó un pueblo ahí A eso me perdido, iba. es verdad. Resiste ahora y Corre- siempre al invasor. Un resquicio. Sí. Sí, bueno, pues en estos juegos de lo que estaba diciendo, participaron ya dos regimientos de 500 gladiadores que luchaban a pie, 300 jinetes y 20 elefantes de guerra. O sea, cada vez esto iba a ser más y Vamos. más y más pomposo, vamos a decirlo Brutal. así. Iba a lo grande, efectivamente. Sí. Bueno, los combates también se usaban por muchos de los políticos para festejar su investidura en en algún cargo público, ¿no? También se usaban como una especie de campaña electoral. Esto al final derivó en lo que se denominaría la ley de Cicerón, que prohibía organizar combates de gladiadores por parte de los candidatos con 2 años de antelación de las elecciones.
su organización al final se consideraba como un soborno a los electores. Qué magnífico, ¿eh? O sea, es alucinante, ¿verdad? Que me acojona. Me acojona. Estaba todo inventado Tal cual, ya ¿eh? estaba todo La, inventado. la campaña electoral, ¿eh? La campaña electoral, imaginaros a día de hoy, Claro, un partido de fútbol, por Ahora te ejemplo. metieran un gladiador en el No, buzón, ¿no? Ahora te metieran imaginaros a la señora que salía haciendo las protestas en Ferraz, esta que salía haciendo ¡ah! Ostras, ya. ¿Vale? Y la cortan en la cabeza, la Contra, cortan en el garnata y contra, ¡zas! contra otro de los que se fue a manifestar para que Sánchez no dimitiese, ¿vale? O sea, venga, vamos a hacer un... Oh, vaya barbaridad. O sea, es que... Vaya, mira la que nos pone a 10 por ahí en, en el sticker. Oye, pues estaría magnífico. Fuera parte. Pues estaría bastante Fuera parte. bien. Nos tendrían que dar espadas a todos. Uf, Y fuera. yo no lo haría. Yo no lo haría. Bueno, pues Bueno, escuchar ahora que más o menos ya nos hemos situado un poquito, vamos a volver otra vez al tema, ¿vale? Nos hemos situado un poquito en el tema del origen de los combates. ¿Cuándo aparece la imagen de gladiador y tal y como la conocemos, ¿vale? Tal y como la conocemos a día de hoy? hombre, la palabra gladiador aparece 100 años antes de nuestra era y parte de la palabra gladius, que era la espada corta por excelencia del ejército romano. Antes de eso se les llamaba bustuarius, que significa, a decir como el luchador de tumba, que luchaban por su vida hasta la muerte, vamos. Eran como luchadores que ya estaban muertos y seguían luchando. También aparecieron las primeras armaduras en cuanto a la vestimenta para luchar. Sobre todo se cubrían los genitales y lo que eran armaduras ligeras que ayudaban a mejorar el combate. No a proteger el cuerpo entero, pero sí a ayudar al combate. Y de hecho, básicamente se tapaba la zona de forma más efectiva para protegerse los genitales, las ingles y el resto del cuerpo iba descubierto para favorecer la lucha. También las gladiadoras femeninas aparecían las primeras armaduras, de las cuales se tapaban el pecho, aunque también se encontraron indicios en los que las mujeres luchaban a pecho descubierto. También hubo gladiadores con armaduras pesadas, pero se usaba muy poco. Lo normal es que la armadura fuera ligera y favoreciese el ataque, formando para un... Y también venían a veces con casco, ¿de acuerdo? Para proteger y así no ver al oponente. Las protecciones también eran para las piernas y para el brazo y el escudo, simplemente. Pero vamos, eran armaduras ligeras. No se Sí, que utilizaban lógicamente, pues si no, armaduras toscas. no, no permitían, como luego quizás en la Edad Media, estos combates de caballeros que llevaban una armadura Hombre, la completa. armadura de los medieval tenía una tecnología bastante avanzada que me permitía unos movimientos totales. Pero vamos, que se utilizaban armaduras ligeras, que favorecían más el ataque que la protección. Lógicamente, porque lo que Era buscaban era muerte y más sangre. sangre. Efectivamente, lo que buscaban era que hubiese más sangre, no tanta defensa. Si no, no tendría ningún tipo de sentido este tipo de combates. Eh, Decimos que la palabra gladiador proviene de la espada, ¿vale? De Proviene Gladius. del gladius. Pero gladiador se utiliza luego también para hablar de otro tipo de gladiador que no utilizaba gladius. Eh, Creo Sí, que había más tipos de efectivamente. gladiadores, además de estos con el gladius, ¿no? Sí, sí, los gladiadores al final estaban repartidos en varios tipos. Básicamente cada uno representaba al pueblo contra el que habían luchado los romanos, ¿no? Iban batallando a lo largo de Europa con distintos pueblos y aquellos a los que vencían, primero los apresaban como esclavos, los hacían luchar y además, pues en esas batallas se vestían como ellos, usaban sus armas y entonces eso, representaban cada uno de ese tipo de pueblos.
Otro tipo de gladiadores se denominaban en función, como iba a decir, de las armas que usaban, ya no solo del origen de ellos mismos. Por ejemplo, los samnite representaban a las tribus samnitas contra las que habían luchado, como decía, los romanos. Los zarex representaban a los tracios. Los gallus representaban a los galos, usaban las espadas largas quién eran galas. los Traedes? ¿Los Tracex? Los zarex, estos pueblos tracios, son aquellos que eran de la zona de un pueblo antiguo indoeuropeo, del sudeste de Europa, Vale, ubicado en el sudeste te de prometo Europa. la primera vez que lo escucho, ¿eh? Ujú, Perdón, Antón, por no leerlo. ujú. Por otro lado, los gallos, como decía, representaban a los galos y estos usaban sus espadas típicas, ¿no? Que eran largas, se llamaban galas. Más tarde, cuando la Galia Paramos, pasó a ser parte del paramos. Imperio Romano. Stop, que tenemos en pantalla imagen de nueva suscripción, La Purga 2024, 5 meses de suscripción. Muchísimas gracias por ello. Muchas gracias, Purga. Te esperamos aquí un día para debatir contigo Sí, algún tema. sí, efectivamente. Y es más, os animo a todo el mundo, ¿vale? A que os suscribáis cuando esté hablando Edu para que le pueda cortar, que es lo que me mola. Eso, hacedlo, ¿eh? Por mí podéis hacerlo perfectamente. También podéis aprovechar cuando está hablando Ricardo, que da bastante guerra, pero vamos, Así es. conmigo no tenéis problema. Bueno, pues como decía esto, cuando más tarde fue conquistada Galia, pasó a ser parte del Imperio Romano. Estos galos pasaron a representar a los legionarios romanos. Tenemos más, ponemos por ejemplo Oplocachus, que representaban a los griegos, suelen llevar un gladius o una lanza y un escudo. Retiarius, que usaban una red y un tridente. Sagittarius, utilizaban un arco. Equites, combatían a caballo. Y igual los más desconocidos, las gladiatrix, que eran las mujeres gladiadoras. Nerón en este caso fue el primer emperador que permitió a las mujeres pues saltar a la arena, ¿no? Y combatir como gladiadoras. Era curioso, ¿eh? De verdad, era una época, en una edad en la cual la mujer que tenía un papel totalmente secundario, sobre todo en las, en, en las clases altas, estaban las mujeres patricias, que su única labor es la que todos conocemos, como a las esclavas las trataban de otra forma totalmente diferente. O sea, en vez de utilizarlas para hacer tareas, digamos, domésticas, Domésticas. por decirlo de alguna forma, pues los utilizaron como gladiadoras. Ahí también hay similitud con el pueblo vikingo. Ujú, efectivamente. Bueno, obviamente hubo más tipos de gladiadores, pero bueno, no vamos a nombrarlos a todos porque alargaríamos el programa de manera inútil. Y bueno, para que estos juegos fuesen respetables, digamos, debían usar al menos 4 tipos de estos gladiadores diferentes. Al menos uno de los 4 nombrados, otros tantos que había más en esta época. Sí, siempre me llama la atención cuando vemos alguna representación o en alguna película, vemos alguna escena de gladiadores que nunca, o sea, no salen, o sea, nunca salen dos con un gladius, sino que sale uno con el gladius, otro con un tridente y la red, por ejemplo. Tenemos con Efectivamente. hacha, tenemos así. Ujú. Sí que es verdad que hay diversidad de Sí, los ponían un poco a combatir, los ponían un poquito a combatir entre ellos, ¿no? Como haciendo representación de, a pesar de haberlos vencido, porque como digo, eran pueblos conquistados por el pueblo romano o en proceso de, porque los capturaban como esclavos, luego los ponían a combatir, pues, a ver quién era el que vencía, ¿no? Y por encima, pues obviamente estaban ellos. Sí, La sí. verdad es que qué duro, ¿no? O sea, es que... Sí, 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 es correcto. O De hecho, sea, muchas veces las batallas de los Mm. gladiadores representaban algunas de las batallas pasadas y de hecho ya Ujú. se conocía el final Era el nodo del de aquella combate, pero bueno, época. eran Sí, era representaciones, evidente. pero con chicha de verdad, vamos a decirlo así. era el nodo, Era el era el nodo nodo de de aquella aquella época, época, ¿no? ¿no? Era El el nodo nodo de de la la época, época. Dice, correcto. Claro. menos mal que luego se inventaron los títeres y en la Edad ¿Sabes? Media utilizaban títeres. Daban pan, Utilizaban daban títeres en En vez de vino las gladiadores bibliotecas y esto, y ¿no? sangre, y, ¿eh? Mm. y sombras, menos mal Y que... fuera. Y luego ya que metamos la televisión y vino Gran Hermano, entonces pues ya, pues mira, Oye, pues ojo, lejos, ¿no? que todo puede involucionar también. Imagínate, Gran Hermano B30
con un cuchillo en mano, qué sé. Con un cuchillo. Yo lo Mano vería. Red, Yo lo vería. Los Juegos del Hambre. Los Juegos del Hambre, por ejemplo, ahí tenemos esa ficción que... ¿A poco nos falta para eso? Hombre, pues nada, estamos a un una par de... década de ello. Agenda No, yo 2030. pienso que un par de miles más y ¿Qué lo va? tenemos hecho, En ¿eh? Europa, Agenda 2030, ya verás. Qué guay todo. De verdad, de verdad. Por favor, no nos van en el canal, ¿vale? No nos hacemos responsables de las opiniones de Félix. ¿Cómo era? Efecto Mengele, ¿no? No lo voy a decir. Efecto Mengele. No nos hacemos responsables de alguien que habla del efecto Mengele. El efecto Mengele ahí. Bien, creo que estuviste, Félix, ¿no? Si no me equivoco, creo que estuviste en Madrid, ¿no? En esta ¿En última dónde? reunión que hubo, ¿verdad? Estuve con Mireille y Bilderberg. estuvimos hablando del progreso de No, la no, sí, dime. hablo de la de Ah. los Bilderberg. No me dejaron pasar porque iban playeras. Ajá. Sí. Bien. Y dicho Había esto, quedado con vamos el con el siguiente doctor. punto. Doctor M. Mengele. M. Rajoy, quizás. Y su efecto. No sabemos quién es M. M. Rajoy, Mengele. perdóname, pero todavía no hemos descubierto quién es M. Rajoy. La verdad. Es La verdad cierto, es es que Están verdad, ahí, es verdad, es está verdad. el CSID y No, un par de ellos ahí más tenemos que investigando. seguir investigando esto porque es Sí. algo que... Con el que estuvo Félix fue con M. Mengele. Bien, perfecto. No vuelvo al tema. Mira, yo tengo aquí tengo al realizador aquí en el oído. Escucharme una cosa, tengo aquí a Pepito Grillo o Campanilla, llamarle como queráis, ¿vale? Vuelvo al tema de los gladiadores. Yo he venido a hablar de mi libro. No lo voy a volver a hacer más. Ahora voy a leer, chat, y punto. Solo lo hago para putearle. Bueno, pues nada, como podemos ver, Chusmaker te dice que estás muy guapo, Edu. Ya te lo he dicho yo también. Buenas noches, Ángela. Reinona, buenas noches. Haplo, el señor, el sujeto se acaba de conectar, sí. No quisiera que me pusieran el pulgar abajo. Eso lo comentamos ahora. Ya hablaremos de ello, dice Antón, efectivamente. Ya hablaremos del tema pulgar. Habéis perdido al realizador por el camino, se está vistiendo de gladiador. Efectivamente, no sé dónde está. No sé si alguien Lo hemos guardado en un si armario. alguien tiene noticias suyas, que nos las pase. Había una especie de árbitro, dado que también había reglas. Nos comenta a 10. Dice Trans con Ángela que la película de Gladiator es muy buena y se acerca a la realidad. ¿Había un árbitro en cuanto a los combates? Sí, lo había, sí. Sí, lo había. Ujú. No, pero bueno, es que... No, estaba preguntando, sí, aparte del emperador, que era el sumo Y nos comenta también director del programa. que ya estamos, Chusmaker nos dice que ya estamos también en los Juegos del Hambre. Nos queda un pelillo. Nos queda un pelillo, pero no tardaremos mucho, ¿vale? Continuamos, que si nos está enfadando ya el tema de Hierro mirarle que Ted, o sea, se está empezando a poner rojo, ¿vale? Pero es lo que hay, A la vuelta, en la segunda temporada vendrá más moreno, vendrá negro. El show business. El pulgar para arriba siempre mola más guarretes. Bueno, Calderón, ahí lo tienes. Sí, quieto, que hay que cantárselo. Yo creo que se lo debería de cantar Antón, el Pedro. Ya de los juegos. Sí, a ver, la industria de lo que sería... Ostras, mira, Ricardo. Tenemos un gladiador. ¿Habéis visto qué imagen recurso me acabo de encontrar? Ojo, es brutal, Gladiator. Esto es brutal, sí, señor. Ahí lo tenemos. Gladiator. Sabéis que cuando de la próstata, pues os voy a dejar en manos de Antón, que sé que lo va a llevar muy bien. Vale, a ver, bueno, la industria de los juegos se basaba básicamente en lo siguiente. Los juegos en sí, para la gente que iba a verlos, para los espectadores, eran gratuitos o si se pagaba un precio básicamente irrisorio, muy poquito, muy poco. La persona que se encargaba de
de realizar los juegos, de organizarlos más bien, se denominaba curator. Y luego, pues, había otras personas que eran los patrocinadores. Si, por ejemplo, cuando habíamos pues, dicho en los ejemplos de antes que Julio César había organizado los juegos, él no organizó una mierda. O sea, él puso guita y lo hicieron otras personas. O sea, simplemente era patrocinio, porque como le hemos dicho antes, los juegos sobre todo se utilizaban pues para atraer a la gente, era como una especie de campaña electoral, podemos llamarlo de como nos dé la gana, eran para lo que eran. Pero sí que había una serie de figuras que sí que hacían dinero con ello. Esas personas eran los lanistas. El lanista en sí era pues un hombre de negocios, literal, era un hombre de negocios que era dueño de los esclavos, en este caso de los gladiadores. Él lo que les hacía era darles techo, proporcionaba lo que es al entrenador, comida, bebida, agua, mujeres, todo lo que necesitaba un gladiador. Y bueno, ese trabajo en sí tampoco es que se veía muy bien de forma moral, pero se reconoce, bueno, pues que era un trabajo muy, muy, muy lucrativo. De hecho, ahí está un poquito la doble moral de los romanos, es que la palabra lanista, si la traducimos desde el latín, significa carnicero. O sea, imagínate, o sea, te llaman carnicero por el trabajo que haces, o sea, que la moral que tenía. Bueno, pues los lanistas, había básicamente tres tipos. Varias veces me lo han No escrito por tiene WhatsApp, audio. incluso en el primer plano de Antón no hay audio. Gente, ¿me oís o no me oís? Chat, por favor. Ahora sí, ¿desde qué momento no me oís, más o menos? Ahora sí, pero Repítelo desde todo. cuándo no me oís? ¿Desde el inicio? ¿Desde...? Vale, me oís desde ahora. ¿Y qué es lo que os habéis perdido? Vale, cada vez que salgo en primer plano se me mutea. Vale, 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 básicamente desde lo de carnicero, ¿no? Que lo de lanista significa carnicero, ¿no? Y ahora me oís porque me ha puesto otra vez el primer plano aquí el realizador y... No, la gente dice que no, Guille. Sí, ahora sí. Vale, ¿habéis oído cuando os he contado sobre los tres tipos de lanistas que había o no? Vale, bueno, pues vamos a volver para atrás un poquito. Vale, perfecto. Vale, pues los tres tipos de lanistas. Estaba el lanista, que era un especulador, que lo que hacía era comprar gladiadores ya formados y los revendía a los espectáculos directamente. Luego, otro tipo de lanistas que sí que tenía sus propios gladiadores, los entrenaba, pero directamente lo que hacía con ellos era viajar de un lado para el otro y bueno, pues ofrecía su mercancía para distintos espectáculos en distintas localidades. Pero el lanista más importante era el lanista afincado, el lanista que tenía su propia escuela, que directamente pues los entrenaba ahí. Vale, lo que habíamos dicho antes, a pesar de que era un negocio que se consideraba poco moral, vamos a decirlo así, pero era muy lucrativo, de ahí precisamente la doble moral. ¿Qué es lo que pasaba? Muchísima aristocracia, vamos a decirlo así, de la sociedad romana estaba metida en ese negocio. De hecho, por ejemplo, el mismo Julio César
tenía varias escuelas de gladiadores. Y de hecho, hasta incluso hay no sé si es un mito o una historia que dice que cuando Julio César estaba a punto de lo que sería cruzar el Rubicón, él ya estaba planeando en abrir una nueva escuela de gladiadores en Rávena, en este caso. O sea, imaginaros lo importante que era todo ese negocio. Era muy Pero lucrativo. escúchame, Sí. escúchame una cosa. Antes comentamos que la materia prima de todo ese negocio eran los esclavos. Entonces, alguien más, o sea, alguien podía decir, "Oye, yo quiero ser gladiador". Bueno, pues como hemos dicho antes, los gladiadores efectivamente eran esclavos, Ricardo, y la gran mayoría eran prisioneros de guerra. Como decía, de esas luchas que tenían, de esas guerras, los supervivientes eran apresados, convertidos en esclavos y muchos, pues al finalmente eran convertidos en gladiadores, ¿no? Eran llevados a las escuelas y, o bien se les entrenaba, que ahora lo veremos, bueno, directamente se ponían a, a luchar en la arena. Durante los levantamientos de los judíos, a las escuelas de gladiadores fueron trasladados pues varios miles de estos judíos. Durante el mandato de Trajano, cuando Roma luchaba con Dacia, que viene a ser lo que ahora mismo sería Rumanía, Rumanía, sí. Moldavia, Serbia, se suministró tal cantidad de prisioneros de guerra como gladiadores, de tal forma que Roma se potenció, se potenció como una nueva escuela, para fundar una nueva escuela. Se describe que los prisioneros consideraban acabar siendo gladiadores pues la peor de las suertes, sin tener en cuenta, claro, que también podían acabar en lo que venía siendo pues la minería, ¿no? Que era la otra peor suerte que podían tener. Incluso llegaban a suicidarse con tal de no acabar en la arena. Bueno, ¿para qué te suicidas? Si Normal, vas a salir a la arena y te van a matar, ¿o no? normal. Ujú. Bueno, pues como había dicho Edu, los esclavos eran la carne de gladiador, ¿de acuerdo? Pero la vida de esclavo podía acabarse como gladiador solamente eh, pues gracias a su señor, ¿de acuerdo? Que él tenía totalmente control sobre su vida y muerte. Y si así lo decidía, lo podía vender a un lanista por precios bastante suculentos. Luego otro grupo de personas, como hemos dicho antes, eran los prisioneros y los delincuentes, ¿de acuerdo? Alguna que otra vez también se ponían en la arena el pellejo de los políticos, que eso es lo que más gustaba al público, Y ¿de a día de hoy acuerdo? también, A seguro. día de hoy, mira, yo pagaba todo mi sueldo, dame 10 de ellos, ¿sabes? Y sin armas, Hombre, pues o sea, una pelea a muerte ahí, ¿sabes? imaginaros, ¿eh? Uno- Imaginaros, Sánchez versus Puigdemont. yo me meto ahí dentro. Yo hago que me Uy, metan uy. preso para acabar ahí. Bueno, volviendo, uno de los primeros, ¿Qué arma elegirías? ¿Qué arma elegirías, por curiosidad? la cabezazo. No, 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 que la arma, cabeza para sí para llevártelo por cabezazos o delante. como. Tridente Que y no, red sin nada, o sin nada. Bueno, a mano un descubierta. palo largo con una navaja, para no tocar eso. Ah, No, va, Una escucha, baja oxidada. no vamos a entrar mucho en ese tema porque sí cinco que es verdad que lo pavos, he lo abierto tiras yo, al pero ahora suelo y se mismo. matan entre ellos por él. Ya está. No, Vaya, ahora mismo, escuchad un segundo, sí que es verdad que es un tema que actualmente estamos viviendo una época un poco pero fastidiada ojo, en el tema de ataques a políticos y ataques a altas Ricardo, autoridades que no me gustaría tratar ni me gustaría ojo, que a mí me da fomentar igual, desde este Hombre, programa. que a mí me da igual estamos hablando de qué parte sea y de de qué lado sea, gladiadores ¿eh? No, y de sí, echarles sí, a la arena. independientemente, sí, está claro, independientemente. Bien, Ujú. sigo con esto, que uno de los Sí, primeros continuamos. en poner a la práctica y llevar a la arena a políticos del bando contrario, que era lo que normalmente se hacía, ¿de acuerdo? Como castigo o para someter al otro partido, pues se metían a sus oponentes en la arena. Y uno de los primeros fue Cayo Julio César, fue el primero en el año 47 a.C., que obligó a luchar en la arena a dos aristócratas.
y se tuvieron que poner locos allí todos, seguro. Yo en relación a lo que decías de los delincuentes Sí, que acababan como gladiadores, estos podían sufrir dos destinos. En el primero, y lo más raro, era que esa condena fuera de 5 años a ser gladiadores. En principio 3 como luchador, con su correspondiente entrenamiento. Y si sobrevivían a esos 3 años como gladiadores, porque también tenían que correr la suerte de sobrevivir, serían otros 2 años más como instructores, como entrenadores de nuevos gladiadores. como La segunda opción, simplemente acababan siendo tirados a la arena, básicamente como carnaza, o bien siendo para animales, o directamente los hacían pelear, combatir contra gladiadores ya entrenados. Y bueno, pues nos podemos imaginar un poquito el resultado y la velocidad del combate. Ya te digo. Es que hay que tener en cuenta también que un gladiador, pues que obviamente tenía mucho más valor, muchísimo más conocimiento, entrenamiento de armas, de defensa, que un delincuente común. Entonces, pues bueno, como decía, estos combates no solían durar mucho. Bueno, escucha, Por hemos último, vivido una situación un poco similar, ¿vale? Por ponernos en contexto, y la verdad, además que ha sido noticia últimamente y ha pasado aquí en León, eh, en el cine. No pues sé si sí, habéis visto el vídeo, el famoso sí. vídeo del cine, Buena, buena, en buena. el cual, pues bueno, pues vamos a ponerlo así, vamos a hablarlo así, bien, vamos a hablarle un delincuente común, pues bueno, pues Se la justició. eh, eh, entrenado. Y eh, el entrenado. ya, increpa al entrenado y el entrenado, pues bueno, pues Y el entrenado con le, motivo y vamos a Evidentemente, decir, le comenta un poquito de qué va el tema. hombre, efectivamente. le Mi dice aplauso, dónde desde coger aquí. el tren, No, no, y desde aquí mi ¿sabes? Mi aplauso aplauso, a la acción que tomó Barrul, medidas si nos escuchas, para mí delante también un aplauso te doy Hombre, siempre contigo. delante nos de representa. Yo niños, creo una que a los que estamos aquí situación nos... reprochable por parte de quien le increpa y suficiente aguante que tuvo el entrenado, vamos a decir, Bastante, para no bastante, ponerle la cabeza como un pan antes. bastante, sí señor. Le dio pan y circo, le dio Hombre, pan y Efectivamente. circo. Estamos le dijo, contigo. Un saludo desde aquí y mucha fuerza. Y me alegro que no haya sido sancionado. Igualmente, sí. igual. Pues bueno, como decía, mientras que, perdón, por último, porque se me ha ido así un poco el santo al cielo con la mención a este gran boxeador. Por último, había un tercer grupo de personas. Estos se hacían gladiadores de forma voluntaria, ¿no? Preguntabas antes si cualquiera podía serlo. Este último caso era un paso, pues, por un lado arriesgado y por otro también, en muchos casos, desesperado, ¿no? Dependía un poquito de la situación de cada caso, pero directamente se igualaban a condiciones con los esclavos. Mientras que el gladiador pues, se sometía a las órdenes del anista, al entrenamiento, alimentación, alojamiento, a los castigos, a la vida de un gladiador, que eran, como digo, esclavos. Y bueno, pues para poder ser gladiador había que obtener primero un permiso por parte del tribuno. Además, los gladiadores voluntarios tenían que luchar bajo su nombre real. Esto al final se debía a que de esta forma se denigraba el nombre de la familia de aquel que optaba a ser por gladiador voluntariamente, tratando pues de ser una medida disuasoria, ¿no? Pues eso, el denigrar el nombre de la familia. A pesar de que de eso habían pues, muchísimos voluntarios, ¿no? Se describe que una quinta parte aproximadamente de los gladiadores eran voluntarios. Ah, tela. ¿Qué quiere ser de mayor gladiador? Gladiador, efectivamente. Como digo, pues era en casos desesperados, porque obviamente el fin de esta opción era pues, el dinero, ¿no? Incluso sobre el emperador Cómodo, había rumores de que su padre podría haber sido un gladiador. En- Nos pones ahora un poquito en contexto, pero yo creo que me gustaría también saber un poquito cómo vivían, o sea, en qué condiciones vivían exactamente los gladiadores, qué diferencia había a lo mejor entre un gladiador esclavo, un gladiador voluntario. Bueno, a ver, la vida de un gladiador, como hemos dicho antes, como lo dijo Edu antes, no había ninguna diferencia entre un gladiador voluntario y un gladiador
que ya era como un preso de guerra o simplemente traído de otras tierras. Todos vivían igual, o sea, vivían en las escuelas de los gladiadores. La escuela de los gladiadores tenía su nombre, Ludus, que es lo que significa escuela. Bueno, también significa diversión en latín y tal, pero bueno, Ludus, escuela, es exactamente lo mismo. Las primeras escuelas, ojo, que hay que también tenerlo en cuenta, las primeras escuelas de los gladiadores aparecen en el siglo II antes de Cristo, en la región de Campania, y rápidamente se extienden por todo el imperio. En este caso, solamente por ejemplo en Roma había 4 escuelas de gladiadores importantísimas. En cada una de ellas instruían varias miles de personas, o sea, varios miles de gladiadores. Igual 4 o 5 mil por cada escuela. O sea, imaginaros, había 20.000 esclavos solamente en esa ciudad que estaban pues altamente preparados para poder matar. Bueno, ¿qué es lo que pasaba? Cuando un gladiador llegaba directamente a lo que sería la escuela, lo primero que tenía que pronunciar era el juramento del gladiador. Yo aquí cuando estuve buscando información encontré varias versiones de este juramento. Os leeré los dos porque Pero no me los he aprendido de memoria. yo quiero que nos lo teatralices. Venga, suéltate. Vale, Suéltate. la primera versión que encontré, la que más me gustó, la verdad, era... Atentos todos, ¿eh? Quietos. El chat silencio, por favor, todo silencio. Antonio, es tu Era, momento. yo entrego mi vida a la anista, permito que me peguen, encadenen, torturen y me atraviesen con el hierro. Esa es la que más me gustó, pero por ejemplo luego hay otra más. Gracias. Que hubo en la televisión de ¿no huele algo raro aquí? A hierro. Di la segunda. Vale, la otra opción que encontré de este juramento, yo creo que es un poquito más larga, pero bueno, pero podría ser más veraz, no lo sé. Era, juro ser quemado, atado, golpeado o morir a manos de la espada en búsqueda de la gloria. Solamente invoco a los dioses para que permitan luchar con honor hasta morir. Bueno, las dos son bastante poéticas, muy bonitas, pero no sé, me gusta la primera, que es más breve y más clara. Vale, Y volviendo. escucha, ¿y dónde queda eso de a veces salutatum moritarum, o sea, moritarum es algo así? Esto en realidad, ¿Verdad? esa frase en realidad solamente se pronunció en un solo combate. En un solo combate y además era una recreación de una batalla. Y todos los gladiadores que lucharon ahí, todos eran presos. Y les obligaron a salir con esa frase. De hecho, por lo que se dice históricamente, que ahí el César dijo que perdonaría la vida a los que sobreviviesen y la cumplió. O sea, los que sobrevivieron fueron liberados. Es lo que dice la historia como tal. Bueno, pues volviendo a lo que sería lo que es el Ludus, la escuela, ahí lo que reinaba era una disciplina extremadamente estricta, muy estricta. Los gladiadores podían ser castigados por cualquier error, por cualquier insubordinación, podían ser encarcelados, llevados al aislamiento, ser azotados, también se les podía castigar por simplemente haber dado un mal espectáculo en la arena, por dar un combate bastante aburrido. Luego, por ejemplo, también si un gladiador quería abandonar el ludus, o sea, me refiero a abandonarlo de forma ilegal, fugarse como tal, el mismo lanista tenía todo el derecho de poder ejecutarle sin ningún tipo de juicio previo. Normalmente esa ejecución sería ser pues una crucifixión, nada más. O sea que además era la forma de castigar, bueno, bastante común Cruel en el Imperio y Romano. cruel. Y cruel, correcto, y cruel. Pero a pesar de eso, de que si un gladiador intentaba huir del ludus, sí que podían salir. Podían salir siempre pues con el permiso de su lanista. El lanista les podía dar el permiso y ellos podían salir y, bueno, entre comillas, hacer algo de vida. Bueno, seguramente saldrían para comprar alguna cosa y poco más, porque luego más adelante, pues todos ganaban dinero. Ojo, incluso los esclavos también ganaban dinero. Era una cosa un poco curiosa.
Vale, los gladiadores en sí vivían dentro de la escuela y vivían en los barracones. Esos barracones estaban divididos en pequeños cubículos. Esos cubículos podían ser para una persona, para dos. Incluso, pues, había gladiadores, como ha dicho antes Edu, que antes eran hombres libres y tenían familia. Y a veces la familia, pues, convivía con esos gladiadores en ese mismo cubículo. Y también, por ejemplo, si nos vamos un poquito hacia el tema de las mujeres, como lo he dicho también antes, el lanista les podía proporcionar todo lo que necesitaban. Les proporcionaban mujeres para su desfogue. O sea, tenían sus cosillas ahí. Y además muchas En el caso, veces... en el caso de las Gladiatrix, No lo sé. Yo creo que no creo que tuviesen demasiado atractivo. Históricamente tampoco hay De hecho, hay muy mucha poco. De información en hecho, de eso cuanto a también referencia. hablaremos un poquito más adelante. Vale, ¿qué es lo que pasaba? Bueno, las escuelas en sí estaban muy bien organizadas. Aparte de todo el personal que había ahí, que se encargaba de lo que sería la logística de la escuela, de las finanzas, todas las escuelas de gladiadores tenían su propia armería. O sea, las escuelas fabricaban sus propias armas y sus propias armaduras. Ojo, eso era muy importante. Y luego también todas las escuelas tenían la medicina a un nivel altísimo. Todas tenían su propio hospital. Hay que tener en cuenta que un gladiador era un esclavo muy caro, muy caro de mantener. Solamente para formarle había que invertir muchísimo tiempo y dinero. Y tampoco interesaba pues que por un corte un gladiador muriese. O sea, por una infección. De hecho, por ejemplo, Galeno, que hemos hablado de él un poquito en un programa cuando habíamos hablado sobre los cadáveres, que era uno de los médicos más importantes de la antigüedad, trabajó la mayor parte de su vida en un ludus. Y de hecho, él siempre o sea, se sentía orgulloso porque en su mesa jamás murió un gladiador. O sea, esto era muy cuando, importante. cuando comentas el precio de mantenimiento de un gladiador, imagino que lógicamente, además de aquella época, un gladiador eh, tendría que tener una dieta más proteica, más, Pues, no sé, pues mira, quiero imaginar. mira, al revés, no era tan proteica. La dieta del gladiador era más bien la dieta de un campesino, era básicamente, básicamente vegetariana. Sí que consumían carne, pero llegaba muy poco. O sea, tú piensas que la carne toda la vida fue cara, lo es cara ahora, eso es. Comía sobre todo muchísimo hidrato, mucha legumbre. Pero claro, con eso es, que la energía, eso les ayudaba pues con las jornadas de entrenamientos que tenían y la poca carne que comían, pues también les ayudaba a ganar un poquito de masa, porque era Claro, gente es que fornida para la época, de todas formas, aunque eran todos unos Es que pitufillos, pero eran fornidos. sí, no, pero daros cuenta que es eso. A mí me viene a la cabeza que tú tienes que mantener un gladiador, pues lo tengo que poner. O sea, si tengo un tío en el cual voy a sacar a pelear, yo, por Ujú. ejemplo, yo como un mantenedor de gladiadores, yo necesito que tener cierta reputación, pues tendré que alimentarle bien. Pero no, efectivamente, Correcto, es que lo que has correcto. dicho. Sí, no, y luego lo que sucede mucho en estos casos es que, por un lado, depende del propio estructura ósea, de la propia musculatura de la persona, que según su metabolismo, tú puedes tener una persona alimentada a base de hidratos y que su cuerpo sea genéticamente dotado con más masa muscular. De hecho, tú piensas que estos eran seleccionados a base de pelear con ellos, o sea, Y que al de con- final no eran tirillas, no eran tirillas los que llegaban a un ludus. Era gente que ya tenía un volumen y lo que necesitaban era efectivamente hidratos para tener energía y aguantar, por un lado, los combates y también los entrenamientos. y que también existía Los entrenamientos que es una importante, ¿no? riqueza, Los entrenamientos. había una riqueza étnica ahí de varias culturas de todas partes de casi todas partes de Europa, de África y de Del mundo Asia, conocido, Los correcto, de sí, 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 África. sí, de lo que era el ¿sabes? mundo Y antiguo, el eso mundo quieras que conocido para no, entonces. eso quieras que no, contribuye pues lo que tú sabes, lo que a ti te viene bien en tu cultura, lo combinas con la otra, y tanto entrenamiento como a la hora de la comida.
claro. Daros cuenta que, a ver, Claro, fuera parte, ¿vale? Fuera parte, me comentáis ya ese tema. A mí no me quedó muy claro, ¿vale? No me quedó muy claro tampoco, porque sí que es verdad que yo tengo en mi cabeza, pues igual lo que nos pone a 10, que no pensemos en cuerpos definidos, sino fuertes y robustos. Sí que es verdad que yo tengo en mi cabeza, pues, el típico gladiador, que a lo mejor está como o sea, no delgado ni definido, sino más hinchado, quizás, a lo mejor. Hombre, Entonces, y sobre todo con esta dieta de hidratos que me comentáis, ¿vale? Eh, piensa una cosa, que en una lucha, al final, tú necesitas una agilidad. Tampoco puedes ser una persona extremadamente corpulenta, porque si no, al final luego tienes que mover todo ese cuerpo y normalmente contra más masa tienes, contra más pero bueno, voluminoso eres. Sí, ahí pero mm, efectivamente, ahí voy, en mm, el cual este cuerpo yo tengo, ¿vale? Imaginaros, este cuerpo yo tengo, yo que estoy gordo como un demonio, ¿vale? Peso casi 100 kilos, ¿vale? Pero estos 100 kilos, si yo los entreno, igual puedo hacer algo con ellos. Y igual el entrenamiento era algo fundamental, pero ¿verdad? En los gladiadores. tú piensa que esa gente entrenaba día y noche. Es como un CrossFit a lo bruto. Se ponían fuertes sí o sí. Y tenían, Eso es lo no que a tenían, quiero, no ver, estaban definidos, pero tenían eso es una lo que yo quiero, eso es lo musculatura que yo quiero muy, ver. muy dura mm, y no, Eso es lo muy pero que quiero también lo ver. que marcada. hay que Mira tener en las cuenta, esculturas. mm, sí, lo que hay que tener en cuenta, Perdona. lo que nos dice a 10, tiene toda la razón. Porque también en la antigüedad, eso de ir definido y tal, esto a la gente se la soplaba, Claro. literalmente. Porque, de hecho, hay una creencia, y en parte eso es cierto, si tú tienes una capa de grasa, primero tienes que atravesar la capa de grasa, después llegar al músculo y atravesarlo. Si no tienes esa capa de grasa, directamente estás atravesando el músculo. O sea que una capa de grasa te protege, un poco, La pero te protege. representación Ujú. gráfica son, Mm, son las esculturas de aquella época y las pinturas que se hacían. Eran cuerpos grandes, cuerpos exacto, brutos. nadie era, Vale, pero Era nadie escuchar una estaba cosa, brutalismo. definido al sí, extremo. que sí, 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 hasta ahí nos hemos Claro. entendido todos, ¿vale? Pero ¿a dónde quiero llegar? ¿Dónde yo quiero llegar a esto? ¿Cómo entrenamos este cuerpo para que llegue a ser un gladiador? Pues empezamos, pues el entrenamiento constaba de tres partes, ¿de acuerdo? Cuando entraban en el Ludus se le daba escudo y una espada que normalmente pesaba más de lo normal, más de lo que pesa una espada y un escudo de combate. ¿Para qué? Pues para que se habituasen y acostumbrasen a ese peso y a moverse con agilidad y con rapidez y a golpear fuerte y a trinchar con ese peso, puesto que luego en el combate real las armas iban a pesar menos y esa agilidad y esa velocidad se iban a multiplicar, al igual que su fuerza. Luego ya también lo combinaban con ejercicios físicos totalmente extenuantes, levantamiento, arrastramiento de peso, de troncos. Hay una serie bastante buena en la que lo podríamos comprobar, que es en la serie de gladiadores, que salían los entrenamientos que hacían bastante exhaustivos, ¿de acuerdo? Luego, ya formados en esa parte, venía la parte de la esgrima, puesto que se daba más importancia al pinchar al oponente y dar una herida no mortal y que siguiese el combate luchando y que esa persona se desangrase o pudiesen luchar durante más tiempo, que a golpear, puesto que cuando golpeaban tenían que hacer el movimiento y levantar el costado. Y entonces los costados es la zona más sensible, Claro, puesto que no llevan una claro. armadura, simplemente llevan un taparrabos, hombreras, eh, espinilleras y de vez en cuando algún casco. Poca armadura llevaban. Y al golpear dejaban descubiertas las zonas más sensibles, que son los costados. ¿De acuerdo? Y al trinchar lo que hacían era totalmente cubrirse. ¿De acuerdo? Y generaban una herida sangrante y que no era mortal, de necesidad. Bien, eso estamos ya hablando de un poquito la evolución de cómo iba Claro, de los siendo entrenamientos eh, que eran un entrenamiento de un sofisticados. gladiador. No era algo bruto, era algo sofisticado porque buscaban el entretenimiento, buscaban en que la gente se estuviese ahí durante horas viendo luchar y que esa muerte no llegase tan rápido. ¿De acuerdo? En- Luego ya en la última... entonces, Sí, dime, perdona, sí, pues sí, Ricardo. sí, sí, no, termina Ya de en la comentarnos última un poquito el fase entrenamiento. los ponían a entrenar ya cuando eran buenos y demostraban
su buen trabajo en la esgrima y en todos los demás entrenamientos, pasaban a los entrenamientos en combates con armas romas, de acuerdo, con filo romo, con gladiadores de verdad. De esta manera, ¿qué hacían? Ver los fallos de los nuevos gladiadores y adiestrarlos para que fueran mejores. Ya solamente llegaban a la arena los que habrían superado todas estas pruebas y habían demostrado que eran los mejores. Y estaban a la altura de sus homónimos, Ahora que me son los pongo, gladiadores, ahora claro. quiero que nos pongamos todos, todos los colaboradores y el chat, ¿vale? Nos vamos a poner en la piel de un gladiador. Vamos a decir, venga, no vamos a ser esclavos, vamos a ser voluntarios, que nos hemos presentado en Ludus y hemos pasado toda esta fase de entrenamiento, hemos pasado ya una cantidad de tropelías y nos llega un poco el día grande, ¿vale? El día que salimos a la arena. ¿Cómo es? ¿Cómo es ese día? ¿Cómo es ese día grande de un gladiador? ¿Cómo sucede? O sea, de verdad, o sea, pensadlo la gente que nos estáis escuchando y vosotros también, ¿vale? Lleváis entrenando, o sea, sabéis que vais a salir a combatir a muerte y llega el día, ¿vale? Llega el día. ¿Cómo es ese día? ¿Cómo era un juego? Pues al final los juegos podían, para que os hagáis una idea, llegar a durar un día entero, incluso varios días. O sea, la resistencia que teníamos que tener en esos casos pues era importante. Todo un poco dependiendo de la razón por la que se organizaban, ¿no? Del festejo que estaban en ese momento. Por la mañana se organizaban combates con y entre animales, o sea, bien sea luchando con ellos o directamente los animales exóticos que traían de otras zonas, como puedan ser leones, como puedan ser, pues imaginaros, de todo tipo, ¿no? Y en aquel momento, pues seguramente sería un espectáculo, pues cuando menos llamativo, ¿no? Por estas fieras que traían de otras latitudes, de otras zonas conquistadas o en proceso de conquista. Y además, lo que se describe según la historia es que pues, como que teatralizaban todo el escenario, ¿no? O sea, colocaban piedras, colocaban árboles, incluso a veces simulando cauces de ríos, todo un poco con el afán de reproducir, pues, bosques, montañas, colinas, pues todo aquello pues para que fuera más real, ¿no? Porque lo que intentaban un poquito con esto era, cuando era el hombre contra el animal, era representar la caza que realizaban. También hay que destacar que estos hombres se denominaban bestiarios, no eran considerados gladiadores, ¿no? En el caso de las primeras luchas que eran estos animales entre ellos o contra hombres contra animales. Después se podía realizar algún tipo de ejecución pública, pues de algún delincuente, malhechor o incluso en algunos casos Comenta, se llevó a cabo, si no me equivoco, también de algún político. comenta Y, a 10 que es Damnation ad Bestias. Imagino que ujú, está haciendo referencia a estos a estos, preliminares. Y luego sí, comenta User que a veces tenía que luchar con amigos. Eso es seguramente sí, Correcto. ¿no? sí, al final cuando tenemos en cuenta que en un ludus se compartía la vida. Al Exacto. final esos gladiadores convivían, hacían amistades, entrenaban juntos sin llegar a hacerse heridas, sin llegar a producirse pues los pinchazos que nos comentaba Félix. Y esa gente al final, tened en cuenta que era la gente con la que compartían la vida. O sea, creaban amistades y en un momento determinado el organizador de turno decía, quiero a estos dos gladiadores y quiero verlos enfrentados porque me gusta mucho cómo pelean y al final amigos, incluso podría darse el caso en el caso de esos voluntarios, si eran familiares, familiares unos con otros. O sea, al final la vida del gladiador era luchar a muerte y daba igual quién tuvieras enfrente, si era un amigo, si era un familiar, pues era lo que había, ¿no? Pero, Como decía, después de esta ejecución pública, tras los bestiarios, o como decía esos dominationas Sí, bestias, Damnation ad Bestias. Bueno, bestias, bestias, yo no sé si es bestias, bestias, sí. bestias, sí. estas, Bestias creo que era, sí, efectivamente. Creo que estaban escrito en el chat. Sí, Pues como decía, aprovechaban tras esa ejecución pública para hacer un breve descanso, también repartir ese pan para que los
espectadores, el pueblo llano, también se alimentase, porque era un día largo, Bueno, pan y estos circo. combates, para retirar pan y circo, efectivamente. Lo utilizaban también eso, para entregar pan a los espectadores, como decía, y también para retirar los cadáveres de la arena y tapar esas manchas de sangre que podían haber producido por ese desangramiento, pues con más arena. Al final era la forma de Pues como se taparlo. tapa hoy en día, con más arena todo, Efectivamente. ¿sabes? Pero pero quería hacer un pequeño inciso, iba más allá que la amistad, puesto que en aquella época no estaba mal visto, bueno, ni ahora tampoco, ¿de acuerdo? Pero la relación entre los combatientes, entre los compañeros de batalla, incluso dentro de aquí, había algo más que amistad, había amor entre algunos de ellos y compartían una relación sentimental. Y es entonces ahí cuando podría venir el problema. Pero después de todo lo que nos has contado, de que después de limpiar toda arena, ¿de acuerdo? Todo lo que es el circo, venía a continuación, empezaban los combates de gladiadores. Lo primero era el preludio, eran combates de exhibición que se hacían con espadas con el borde romo, sin afilar, y era pues más una especie de atrezo, de representación, de esgrima, en el cual los aristócratas normalmente participaban. Uno de los emperadores que más lo solía hacer era el emperador Cómodo, que participó en bastantes combates de este tipo. Luego, una vez finalizada esta representación, que por ejemplo en la película Gladiator aparece y se lleva un buen susto el emperador. Pero bueno, una vez finalizado este espectáculo de esgrima, todo pautado, empezaban los combates a muerte. En los primeros solían luchar eran los jinetes y más tarde los gladiadores que iban a pie. Los gladiadores que luchaban solían pertenecer a la misma escuela y aquí llegamos al punto en el que lo decía, no sé quién lo decía, Aviez y Edu también lo ha resaltado, que para evitar que se reconocieran estas personas que tenían algún vínculo de amistad familiar o bien sentimental, les ponían un casco, normalmente con rejilla o totalmente cubierto para que no se les viese el rostro Sí. y Comentaba luchasen entre también, ellos a muerte. comentaba también a Díez que para que no pasase eso, imagínate, voy a hacer que te mato, pero no te mato, pues Claro. utilizaban un hielo rojo para corroborar la muerte. Antes nos ¿Sabes? preguntaban y nos preguntaron en el chat el tema del si había un árbitro, había unas reglas o cómo iba esto de los combates. En los combates creo que habría ciertas normas, no habría ciertas normas, esto cómo iba. Sí. Los combates tenían una serie de normas. De hecho, había un árbitro, había un juez que se denominaba Summa Rudis, y él podía interrumpir pues, el combate cuando alguna de las normas pues, se incumplía. Las reglas de los combates han ido modificándose muchísimo a lo largo de los años. Ojo, hay que pensar que los combates empiezan 2 siglos antes de Cristo y terminan 4 y pico después. O sea, a lo largo de 600 años hubo muchísimas modificaciones. Pero hubo 3 reglas básicamente que se han mantenido a lo largo de toda la historia. La primera era que decía que un combate se podía interrumpir si, por ejemplo, se estropeaban pues, las protecciones de un gladiador o sus armas. Si, por ejemplo, se partía la espada o se partía el escudo, pues se paraba el combate, el gladiador cogía las armas nuevas o se tenían que ajustar las armaduras y el combate proseguía. Luego, otra regla que me llamó muchísimo la atención es que se podía parar un combate si, por ejemplo, un gladiador se tropezaba y se caía. Ojo, solo si se tropezaba, o sea, por accidente. Si, por ejemplo, a un gladiador el otro le ponía una zancadilla o le pegaba un empujón, el otro caía, la cosa proseguía. Pero si se tropezaba, se paraba, el otro se reincorporaba, se limpiaba la arena y ala, y a seguir. Y la última regla, la más importante de todas, es que el combate siempre duraba hasta que los gladiadores podían, hasta que uno pues ya no podía seguir y pedía clemencia. ¿Qué es lo que
¿qué podía pasar? Pues o pedía clemencia Aquí viene, o aquí se, viene, o se escucha, terminaba precisamente el combate porque ya estaba muerto, o sea, de un espadazo. aquí viene un poquito lo que todos conocemos, lo que todos conocemos de eh, el pulgar hacia arriba o el pulgar hacia abajo. Correcto, sí. De hecho, lo que nos han preguntado antes en el chat de lo del pulgar hacia arriba y tal. Lo de pulgar hacia arriba y lo del pulgar hacia abajo, en realidad es un mito que nace en el siglo XIX por unos errores, por unos historiadores, y luego pues que se quedó ya consagrado por el cuadro que nos acaba de poner Guille, que pintó Jean-Léon Gérôme, que el cuadro de hecho se titula Pulgar al revés. Al revés. Eso es. Todos sabemos que lo de pulgar hacia arriba vivía, pulgar hacia abajo para el otro barrio. Bueno, pues históricamente lo que se describe es que en realidad cuando la gente quería que alguien muriese, o sea, que un gladiador muriese, pues se levantaba, se extendía la mano, pues con la palma así hacia adelante, y si es con el puño cerrado, pues que la gente quería que viviese, precisamente. Eso es lo que sabemos en actualidad. De todas formas, la persona que estaba, entre comillas, encargada de decidir si un gladiador tenía que morir o vivir era precisamente el organizador de los juegos. Pero normalmente se cedía pues a la decisión popular, al público en general. ¿Qué es lo que pasaba si el gladiador tenía que morir? El gladiador tenía que aceptar su muerte. No le quedaba otra que incorporarse, ponerse de rodillas y en ese caso, pues se le clavaba la espada por detrás del omoplato hasta el corazón y se le mataba. Si el gladiador no podía incorporarse, o por lo que sea, porque estaba mal herido, entonces la muerte era bastante más cruel, se les mataba literalmente como al ganado. De hecho, había un personaje en los circos que lo que hacía era matarlos pues con un golpe de maza, como si fuese un cerdo, una vaca, básicamente. Y aquí, sí, y aquí surge pues otro mito. Todos pensamos en la actualidad que los gladiadores, pues la mitad de los gladiadores morían sí o sí en un combate. Como hemos dicho, un gladiador era un esclavo muy caro, era muy difícil de mantener, o sea, y eso la gente lo entendía. En realidad, la probabilidad de morir para alguien que ya estaba derrotado en un combate era 1 entre 9. O sea que tampoco era tan fácil morir en un combate. Y hasta luego, en el siglo III después de Cristo, cuando se producen muchísimas ejecuciones en masa en Roma, mucha gente es condenada a morir en una arena, y aún así esa probabilidad subió, pero subió a 1 a 3. O sea que no era que sí o sí uno de los dos gladiadores pues iba a morir, ni de cerca. Que es lo que todo el mundo pensamos. Que Exacto, es lo que exacto. Es un en mito la que cabeza. tenemos todos en la cabeza, sí. Aunque la ciudad sigue siendo cruel. El final de una batalla o sea, ya hemos hablado, hemos comentado el tema del puño, de la palma, pero ¿cómo era el final de la Perdona, batalla? que estaba muteado. Al final de la batalla, pues lo normal que cuando un gladiador se programaba vencedor, pues le galardonaban directamente en la arena. Se hacía todo directamente en la arena para celebrar todo, ¿de acuerdo? Se le ponía la corona de laurel, regalos por parte del público y dinero. Lo que más buscaban y lo más preciado era su libertad, pero pocas veces la conseguían, puesto que si le otorgaban la libertad, le tenían que pagar dinero de esclavo lanista, tanto lo que podía producir con él como lo que había producido, ¿de acuerdo? Y era un dinero importante. Otra manera de conseguir su libertad era ganando reiterativamente varios, varios Un combates. segundo, Félix, un segundo Dime. que te corte. Perdóname, es que estamos hablando, estoy viendo que hay un debate en el chat. Antón, cuando comenta a 10 el tema de lo de totalmente falsos que yo comenté y dije lo del pulgar arriba y pulgar abajo, para que tú nos contases la historia del puño cerrado, el puño abierto, entonces a 10 nos comenta que era totalmente falso eso. O sea, Ahí. continúa, Félix, perdona. Bien, nada, tranqui. Pues que para conseguir su libertad tenía que ganar reiterativamente varios combates seguidos. Y esto era bastante difícil, ¿de acuerdo? Contamos que era de 1 a 9, como ha dicho anteriormente Antón.
Uno 9 la probabilidad de La morir, probabilidad de morir. ¿De acuerdo? Bueno, no de ganar. de ganar, claro. Era bastante difícil que saliesen victoriosos, pero lo conseguían, ¿de acuerdo? Cuando esto ocurría, también se les otorgaba la espada de madera llamada Rudis, ¿de Vamos, acuerdo? vamos. ¡Un palo! ¡He ganado un palo! Después de Y pegarme con 400 personas. después ellos debían entregar sus armas de combate en el templo de Hércules, ya que Hércules tuvo que hacer sus 12 trabajos cuando era esclavo del rey Efriseo, y una vez concluidos fue liberado. Hacían referencia a ello, ¿de acuerdo? Y después había una representación bastante fúnebre para la retirada de los muertos, pues aparecían dos trabajadores, uno vestido con la ropa de Mercurio y otro con Caronte, que es el Caronte. barquero que te lleva al inframundo. Les ponían las monedas en Las Las los ojos monedas en monedas los en los ojos. ojos, para que correcto. pagasen Para el que... flete de Caronte, que se Exacto, llamaba. exacto. Ujú. Y más adelante se los enterraban. Los entierros se hacían con todas las normas que tenían los ciudadanos romanos, que ya eso para un esclavo suponía un honor, morir y ser enterrado como uno más, y no como un esclavo Como- privado de libertad. A mí Pero eso me parece entonces bastante humano, ¿eh? al final creo que entonces un gladiador en la sociedad romana, ¿cómo estaba visto? Igual estaba visto bien, estaba visto mal. O sea, un gladiador, ¿qué era un gladiador? ¿Cómo estaba visto por la sociedad ser gladiador? Pues al final el gladiador era una figura controvertida, al fin y al cabo, porque mientras que unos aclamaban como ídolos, por el contrario, otros los consideraban como bárbaros, ¿no? Por estas batallas que tenían a muerte o incluso el final que nombraba Antón, el tema del mazazo en la nuca cuando no se podía incorporar. Los ciudadanos romanos, al final, al ser gladiadores, eran rebajados al nivel de los esclavos, ¿no? Entonces había esa controversia. A pesar de ello, los combates eran extremadamente populares. O sea, al final el común de los mortales, el pueblo llano, asistía en masa a verlos, ¿no? Encima Eh, y, y- era gratis entrar, o sea, no, y te daban pan, y te encima, daban pan. Ujú. Efectivamente. Como decíamos, se utilizaba mucho de una manera política para conseguir votos, para conseguir, pues al final, perpetuar un poder o hacerse con él, en el caso de una nueva candidatura. Como iba a decir, esa gente que acudía al final enloquecía en los combates. Es una representación muy fiel en la película de Gladiator cuando están en el Coliseo Romano y estalla el público, o sea, y gritan, jalean o al final pues ponen todo tipo de, o bien ensalzar o pedir la muerte de uno de ellos, o sea, al final le enloquecían. Se dice que incluso una vez Calígula, ¿vale? Se fue corriendo de los juegos porque se sentía avergonzado, porque en aquel momento estaban jaleando más vacilándole al propio gladiador que en la mayoría de las ocasiones o incluso en cualquier ocasión que hubiera recibido pues otro, pues como el emperador, ¿no? Sobre todo, los combates de gladiadores tenían una gran fama para las mujeres y llegó a tal era punto esta Jesús de Ubrique de la época. un Jesús Lindubrique de la época, efectivamente, que le tiraba la ropa interior y demás. Bueno, de todo, ¿no? Rosas, pero sobre todo lo más llamativo de la época de Jesulín, pues era la ropa interior de las mujeres que asistían a aquellas corridas. Aquí sucedía lo mismo. Al final, las mujeres, pues eso, hombres fornidos que podían sentir incluso que darles protección, bueno, pues al final se volvían también ellas locas. Llegó a tal punto que se planteó el prohibir, ¿no? A las mujeres acudir a estos juegos, ya que muchos de los gladiadores, vistos como estrellas, tenían, vamos a decir, queridas o Bertín Osborne de la época también. Los terrores de las vecinos nenas, de la ¿eh? época, efectivamente. Eso Julio es, Iglesias. Osborne, vecinos Osborne. Julio Iglesias. Y sin el toro, aquí a lo mejor iban con un león. Pues como decía al final,
tenían mujeres que Pero pertenecían a escuchar una cosa, a la alta Roma, estamos, ¿no? O A en las estamos, Falcon mujeres. estamos iban. llegando ya, estamos llegando ya al final casi del programa. Y aquí voy a meter una Ujú. pollita al guionista, ¿vale? Voy a meter una pollita al guionista. Sí. Eh, y se me va a ver un poco todo el plumero también, ¿vale? Y es que hemos hablado bastante poco, por no decir nada, de las Gladiatrix. Vale, es que a ver, Ujú. las Gladiatrix eran Es muy que las poco Gladiatrix, famosas. claro, al final a eso iba yo ahora mismo. Al final, eh, pues como decía, los gladiadores, los gladiadores eran bien vistos por las Me desmarco de mujeres todo de la esto, ¿vale? alta A Roma. partir de ahora me desmarco ya, chicos. Ujú. Y como bien decías, a su vez las mujeres, pues luchando en la arena no eran nada populares, ¿no? Se consideraban que sus cuerpos se estropeaban en este tipo de entrenamiento y de batallas y que además con las armaduras pues tampoco se podría apreciar mucho el cuerpo, ¿no? de la mujer. De todas maneras, tampoco hay fuentes que relaten información, pues de gran cantidad de ellas, ni tampoco como en el caso de que se sucedía con los gladiadores, ¿no? Que traían de calle a las mujeres romanas, incluso a las mujeres de alto standing. En el caso de las mujeres, pues como decía, no hay fuentes de información que hablen de que estas mujeres tuviesen algún tipo de relación con algún ciudadano romano. Como iba a decir, por los gladiadores incluso se volvían fan los emperadores, ¿no? O sea, incluso algunos solo llegaban a apoyar a ciertos en particular, al que le gustaba, ¿no? A Décimo de Meridio, ¿cómo era? Bueno, Décimo, Máximo eso estaba Veridio. inventado, ojo, ¿eh? por eso lo decía, un poquito esa bobada. O sea, que al final, mientras que por un lado los gladiadores masculinos eh, hacían enloquecer a las mujeres, al pueblo en general, incluso algunos emperadores se volvían fan de ellos, el caso de las mujeres sucedía un caso contrario, porque no se las veía como algo femenino, sus cuerpos se empeoraban con los entrenamientos y encima pues la pega de que con las armaduras pues al final tampoco se apreciaban las curvas de una mujer ni pues, bueno, lo que pudiera ser en aquel momento atractivo para el común de No los les daban romanos. un picito, ¿no? No, no, no. No les ¿Cómo? daban un picito si ganaban. No les hacían un... No sé, no me acuerdo el nombre. Pero me No, no, acuerdo. no, no, no. No, es más, Bueno, acércate, continuamos. Escúchame. acércate a una de esas, que te da con la espada. Vamos a continuar Sí. con un poquito la moralidad de los combates, ya que nos estamos metiendo en un jardín muy elegante. Yo quería abrir un melón y la verdad es que sí que venía aquí, venía a cuento Edu, bien defendido porque te la acabo de tirar, ¿eh? Te la acabo también de tirar a ti un Ya. poquito, ¿eh? Ujú. Sin embargo, es verdad que Antón nos había hablado un poquito también de esto. Eh, pero bueno, creo que es innecesario meternos tan a fondo. Eh, vamos a seguir con la moralidad de los combates. Es que antes Ángela, de hecho Mm. Ángela lo comentó antes, ¿vale? Que con la mentalidad actual ahora mismo no podíamos juzgar todo lo que pasaba. Entonces, pues bueno, un poquito cuéntanos, Félix. Vale, pues a día de hoy todo esto nos parecería algo atroz, ¿no? Ver morir a gente por su libertad. Cosa que tampoco tenemos que irnos muy lejos porque pasa a día de hoy, gente muriendo por su libertad, pero no en un circo. Pero bueno, volvamos a lo que estamos viendo. Y claro, tendríamos que ponernos en la piel de aquella gente de aquella época. Eran tiempos convulsos, guerras en todo el mundo, la mayoría de la gente masculina de aquella época eran reclutados y hacían el servicio militar, o bien eran obligados a ir a la guerra, ¿de acuerdo? La muerte era algo habitual en ellos. Tampoco tenían una longevidad muy grande, ¿de acuerdo? Muy elevada. Morían jóvenes, con 40 años a lo mejor ya habías completado todo tu ciclo de vida, o 50 años, ¿de acuerdo? Vivían con Normal, la... lógicamente. Nacían en violencia y morían en violencia.
en aquella época, por desgracia. Efe- La violencia era lo suyo. Efectivamente. Y lamentablemente la gente que moría en aquella época en el circo eran esclavos y su vida era miseria, no valía nada. Eran esclavos. Eran Entonces, pues esclavos, para ellos, simplemente. Y su muerte no es que no les importaba a nadie. A día de hoy eh, no hace falta que sean esclavos para que la muerte de los demás no les importe a gran parte de la gente, lamentablemente. eh, que llega una época, ¿Sabes? ¿vale? Llega ¿llegan a desaparecer alguna vez en el Imperio Romano los combates de gladiadores? Al final, Sí, los en combates algún al momento lo fin. prohíben. Sí, correcto. A ver, acaba pasando. Los combates de gladiadores con el tiempo van perdiendo su popularidad. Esto se debía básicamente a dos razones. Como tú bien nos dijiste antes, Ricardo, cuando empezaste el programa, el Imperio Romano se basaba en los esclavos. ¿Qué es lo que pasa? A partir del siglo II, ya tirando más para el 3, lo que son las conquistas del Imperio Romano se estancan. Se estanca su expansión por todo el mundo. Así que cada vez hay menos y menos afluencia de gladiadores perdón, de gladiadores, de esclavos como tal, y a su vez también de gladiadores. Luego también hay que tener en cuenta otro punto más. Otro punto más. La religión oficial de todo el Imperio Romano pasa a ser el cristianismo. O sea, dejan de ser politeístas, paganos, y pasan a ser unos señores de bien. Y ya está, quieren a nuestro Señor Jesucristo. Vale, ¿qué es lo que pasa ahí? Los cristianos estaban en contra de todos los juegos que se hacían en los circos y también contra los combates de los gladiadores. Solo hay que recordar que quién era Nerón, el que los convertía en antorchas humanas en el mismo Coliseo y tal. Pues hay ahí pues, una serie de recuerdos. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Lo primero que empieza a ocurrir, en el año 312, el emperador Constantino pues prohíbe lo que sería ya condenar a los delincuentes a ir a la arena. Directamente se prohíbe y se les manda a las minas de lo que fuese. Más adelante se realizan los últimos juegos de combates de gladiadores en un rincón del Imperio Romano, lo que actualmente sería Siria. Eso fue en el año 392, ya después de Cristo. Y en el año 393 hubo un intento de realizar una serie de juegos de gladiadores en Roma, pero que fracasó. Se consiguieron animales para combatir al inicio, pero no se han conseguido gladiadores para sus luchas finales. En el año 399, ya con el mandato de Honorio, se cierran todas las escuelas de gladiadores. Y el último combate de gladiadores que está datado todavía de Roma fue realizado en el año 404. Ese es el último combate de gladiadores que se realizó y fue solamente un combate, que además fue, creo que si no me equivoco, el 1 de enero del año de 404. Hasta la fecha tienes, ¿eh? Eso es. Celebrando el año nuevo. Celebrando el año nuevo, correcto. Y así es como terminan los juegos. Perdón, bueno, Y sí, los así, combates de los gladiadores. Y lo y bueno, así es como terminan los combates, así es como terminan los juegos, así es como termina la tercera fase de hoy. ¿Eh? ¿Habéis visto la máquina de hilar? Ahí, Te puede regalar una helandera de estas, un filón. un heladero, un filón. Un filón. Oye, programazo, ¿eh? Programazo de hoy. A ver, quiero despedir el programa. Lo primero, dando mi más sincera enhorabuena. Eh, Me ha parecido un programa top, uno de los mejores que hemos hecho, gracias al guión que se ha currado Antón, ¿vale? Antón Pasevich, de verdad, o sea, chapó, chapó por este guión. gracias a vosotros por seguirlo, interpretarlo. Bueno, interpretarlo.
Lo hemos visto, lo hemos leído. No, pero la verdad es que está muy bien llevado. Hemos explicado, creo que a la gente le ha quedado un poquito claro. La figura del gladiador lo hemos visto desde otro punto de vista, no desde el que conocíamos viendo Ben-Hur o viendo... Bueno, Gladiator sí que Gladiator tiene sus cosillas, pero bueno, eso va mucho más allá de todo esto. Muchas gracias también, Guille, que hoy te has currado las imágenes, recurso, has tenido trabajo, excepto el tema de Antón en el primer plano, pero bueno, que este perdonamos, ¿vale? Y te queremos igual. Nada, gracias a todos por seguir viendo la tercera fase y nada, poco a poco mejorando. ¿Se me escucha hoy bien? A ver. A mí no. Sí, por lo menos se te escucha. Se me escucha, perfecto. Es lo que contaba con ello. Por lo menos se te escucha. Eduardo, sabio como siempre. Sí, señor. Claro, conciso. Con la información en el momento. Te he metido en un jardín de puta madre. Y ahora lo voy a decir aquí delante de todo el público, ¿vale? Que en cuanto vi un poco de sangre, un poco de sangre ahí con las Gladiatrix, te he metido cañita y ha salido bien, ¿eh? Eres un grande, Edu. He salido airoso. Muchas gracias, chicos, al chat que estáis ahí siempre y nos encanta que nos veáis, y a todos vosotros, Antón, como siempre, Félix, a ti por la dirección y a Guille por la realización magnífica. Y nos queda, como no, el hombre del cual no nos hacemos responsables de sus opiniones. Pensaba que no me ibas a decir nada, joder. Le tenemos aquí. Sí, al salir cierra la puerta. Nos pagan un poquitín de subvención y eso, pero bueno. Subvención te la tenían que pagar a ti. En tu casa, por ti. Es así, Félix, no, en serio, muchas gracias, tío, por todas tus opiniones, la participación en el programa. Soy un espíritu libre. Tal cual. Gracias, y bueno, chicos, pues como siempre, a vosotros y a todos. Como siempre, termino con una editorial que hoy no es mía, ¿vale? Hoy no es mía. De hecho, voy a aprovechar el último punto del guión que nos ha hecho Antón para despedir el programa. Hoy no es algo que voy a improvisar, es algo que, ya te digo, Antón es su gran sabiduría y su gran trabajo que ha hecho diario. Pues bueno, el último punto del programa era un poco hablar de que los gladiadores no solamente se utilizaban para pelear en la arena. Había gladiadores que se contrataban como guardaespaldas. De hecho, el mismísimo Nerón tenía su propia guardia formada por gladiadores que la acompañaban a todas partes. Calígula puso un gladiador a dirigir su propia guardia. Luego hubo levantamientos también contra Césares, Julio César, Bruto, Casio, que contrataron un regimiento de gladiadores para intentar quitar el poder que existía en este momento. Algo así como Putin. Uy, se me escapó. Incluso en algunas ocasiones, pues, lógicamente, había gladiadores reclutados por el ejército que lógicamente no podían perder estos luchadores. Y nada más, muchísimas gracias a todos por haber estado en este programa. Sí que comentaros otra vez más, para los que os habéis incorporado tarde, vamos a hacer unos programillas más, pero sí que nos vamos a tomar un descanso de aquí a poquito para preparar la segunda temporada de la tercera fase, en la cual vamos a volver con muchísimas cosas nuevas, cosas que os van a gustar. Queremos trabajar por y para vosotros, y de hecho no existiríamos si no fuera por vosotros. Y muchas gracias. Hoy me voy a despedir diciendo que no voy a decir buenas noches y buena suerte, sino voy a decir Alea, Jacta Est.